El título de nuestra meditación en esta mañana es Ajustando mi vida al lugar asignado por Dios. Y la cita bíblica está en Lucas 14, versículo 33. Y dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Quisiera que inclináramos nuestro rostro y pudiéramos orar con esta palabra. Señor, tú nos estás diciendo por medio de esta palabra que para ser tus discípulos nosotros necesitamos entregarte algo. Tú estás pidiendo siempre algo de nuestra vida para poder estar a ese nivel donde tú nos quieres tener. Muchísimas gracias por cada persona que está aquí conectada y que se ha preparado en esta mañana para celebrar la Santa Cena, pero también para recibirte como su Salvador personal. Creo, Dios, que en esta mañana tú vas a tocar corazones y vidas, porque de hecho así lo establece tu palabra. Ella nunca regresa vacía. En el nombre de Jesús, amén. Y hablando de ajustar mi vida al lugar asignado por Dios, quiere decir que nosotros siempre vamos a encontrar en las Escrituras que cuando Dios llamó a alguien o cuando Jesús llamó a alguien, siempre ese llamado estuvo asignado a un lugar. Siempre hubo un lugar allí adicionado al llamado. Por eso muchos de nosotros queremos que Dios nos hable, muchos de nosotros queremos que Dios nos asigne una misión. Sin embargo, no siempre nos interesa ajustar nuestra vida a los planes de Dios. Bíblicamente es imposible aceptar el llamado de Dios y estar acomodados a la situación en la que nosotros nos hemos mantenido. Porque lo que nosotros vemos en las Escrituras es que cada vez que Dios habló a personas aquí en la palabra respecto a algo que Él quería hacer a través de ellas, fue necesario e indispensable que personas pudieran hacer ajustes importantes. Cuando las personas hicieron los ajustes importantes, entonces Dios llevó a cabo sus propósitos a través de aquellos a quienes Él llamó. Entonces Dios les indicó moverse hacia un determinado lugar donde Dios estaba trabajando de hecho, y ellos debían hacer planes para moverse hacia ese lugar, no al lugar que ellos deseaban, sino al lugar donde Dios estaba trabajando y donde Dios los llamaba a unirse a su obra. Al hallar ese lugar al que Dios les estaba llamando, ellos en ese lugar necesitaban ser fieles. La pregunta en esta mañana, ¿tú sabes cuál es tu lugar? ¿Ya sabes cuál es el lugar al cual Dios te llamó y en qué lugar Dios te está necesitando? Entonces nosotros vemos, por ejemplo, a Noé. Noé no podía seguir su vida normal en el mismo lugar y construir el arca. O sea, las dos cosas no las podía hacer. Luego tenía un llamado, era subir al arca. El arca era su lugar, era el lugar donde Dios lo había llamado y tenía que construirla. De igual manera, Abraham, dice la palabra, que él no podía quedarse en Ur y en Harán y a la vez ser parte de una nación en Canaán. Era imposible. El Señor le dice, y quiero que me acompañe un momento a Génesis capítulo 12, versículo 1 al 8. Y miremos esta cita, tal vez conocida muy bien por muchos de nosotros. Miremos en esta cita de Génesis 12 un detalle importante. Y el detalle importante que quiero resaltar en esta cita dice que el Señor le explica a Abraham en el versículo 1 que él va a ir a una tierra, él va a ir a un lugar. Y ese lugar, esa tierra, el Señor se la mostrará. Quiere decir que cuando el Señor le da la misión a Abraham, le indica partir hacia un determinado lugar. Dice en el versículo 5 que Abraham tomó a su mujer, tomó a su sobrino, tomó todo lo que había adquirido y salió. ¿A dónde salió? Salió hacia ese lugar donde Dios le había indicado ir. Cuando llegó a ese lugar que Dios le había llamado, entonces el Señor le dice que ese lugar se lo iba a dar a él y a su descendencia. Entonces vemos una característica que los lugares a donde nos llama Dios también van a afectar a nuestra descendencia, ¿ok? Y dice que en el versículo 8 dice la palabra que en ese lugar
allí Abraham edificó un altar a Jehová y en ese lugar donde Dios lo llamó, él invocó el nombre del Señor. Entonces, en el lugar donde Dios nos llama, nosotros podemos levantar en ese lugar un altar al Señor. Es un lugar de adoración. Si Dios te llama a un lugar, a un barrio, a una ciudad, a un sitio para ministrar, en ese sitio donde Dios te coloca, en ese lugar, en ese barrio, en esa familia, allí en ese lugar Dios te da autoridad. Entonces, también cuando Dios nos llama, nos da autoridad en los territorios donde Él nos coloca. Y esa autoridad territorial se la da a la persona a quien llamó. Es probable que yo vaya a ese lugar y yo no tenga la misma influencia y no pueda hacer lo mismo que aquel que fue llamado a ese lugar. Porque a cada uno Dios lo llama a ejercer en un determinado lugar. Y veamos otro ejemplo, el ejemplo de Moisés. Moisés no podía estar en el desierto pastoreando las ovejas y al mismo tiempo ir a Egipto y presentarse ante el faraón. Dios lo había llamado a que fuera a un determinado lugar. De igual manera le sucede a David. David debió dejar su rebaño para poder convertirse en el rey de Israel. Entonces Dios lo llama a un lugar y ese lugar donde David iba a tener autoridad era Israel. Amós tuvo que dejar las higueras y superar un importante prejuicio para poder predicar en Israel. El lugar donde Dios lo había llamado a Amós fue Israel. Jonás tuvo que dejar su casa, tuvo que superar prejuicios para poder ir a predicar a un lugar donde Dios lo llamó, que fue a Nínive. A Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan, ellos tuvieron que dejar su negocio de pesca para poder seguir a Jesús. Mateo tuvo que dejar su lugar para ir al lugar donde Jesús lo llamó. Saulo también tuvo que realizar cambios importantes en la dirección de su vida para poder ir y predicar el evangelio a los gentiles y poder llegar a Asia y poder llegar a Europa. Jesús. ¿Y cuál fue el lugar de Jesús? Quiero que me acompañes a Mateo capítulo 8 y veamos cuando Jesús se le pregunta o lo quieren seguir, ¿cómo explica Jesús cuál es su lugar y a dónde nos está llamando el Señor en esta mañana? Él nos está asignando a cada uno de nosotros un lugar. Veamos lo que dice Mateo capítulo 8 en el versículo 18. Y dice que habían algunos que querían seguir a Jesús. Y viéndose él rodeado de mucha gente, los mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba, vino una persona muy especial, una persona ilustre. Y le dice, con mucha fe, con mucha seguridad, él le dice, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero Jesús le dijo, o le dio una respuesta impresionante, una respuesta que sigue siendo vigente para nosotros en el día de hoy. Jesús le dice, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Cuál era su lugar? Pero otro de sus discípulos le dijo, Señor, permite que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dice, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? No tenía un lugar, realmente no tenía un lugar donde recostar su cabeza. Tal vez cuando vamos a seguir a Jesús, Él no nos muestra un lugar. Lo que Jesús quiso decir, tal vez entre las varias explicaciones que tiene este versículo, lo que Jesús no quiso decir era que él no tenía un lugar donde dormir o donde colocar su cabeza. Lo que Jesús quiso decir es que la vida del discípulo es una vida dependiente, no tiene domicilio permanente. Y eso quiero que tú lo anotes. Si tú sigues a Jesús, si tú eres un discípulo, aquí Jesús está diciendo, y una de las interpretaciones más acertadas de este versículo es que el Señor está diciéndole, si tú me vas a seguir, no puedes pensar en seguridades porque tu domicilio no es permanente.
Siempre vas a tener que estar atento a la dirección que el Señor te dé. No te puedes quedar en un campo y en otro, sino que debes ser flexible para trasladarte al lugar donde el Señor te necesita. Y ese concepto de no tener un lugar permanente y enfatiza el sometimiento del discípulo a la voluntad de Dios. Y vemos también en Lucas 18 a un joven. El joven rico también quiso seguir a Jesús, pero no estuvo dispuesto a hacer sus ajustes para poder seguirlo. Entonces, vemos aquí en los ejemplos que hemos analizado en esta mañana que algunos tuvieron que dejar a sus familias, otros tuvieron que dejar sus países, otros tuvieron que cambiar preconceptos, tuvieron que cambiar preferencias, otros tuvieron que dejar metas, otros tuvieron que dejar ideales, otros tuvieron que entregar los anhelos para su vida. Todo debía ser rendido a Dios. La vida entera debía ajustarse al plan del Señor. Nuestra tendencia siempre va a ser querer pasar por alto esto, porque por naturaleza nosotros queremos tener definido un lugar. Hoy nosotros queremos ya tener un templo, pero no nos damos cuenta que hoy tenemos un lugar. Nosotros queremos tener lugares fijos, pero el problema de los lugares fijos es que nos acostumbran a conformarnos y los lugares fijos a veces no nos permiten hacer el llamado que Dios nos llamó a hacer. Y a muchos de nosotros Dios nos va a tener moviéndonos de un lugar a otro porque Él sabe que nos necesita en determinado tiempo en un lugar determinado. Los caminos del Señor son diferentes a los nuestros. Hay un ejemplo con el cual voy a terminar en esta mañana y es el ejemplo de Eliseo. Quiero que me acompañes a Primera de Reyes al capítulo 19 y veamos el caso de Eliseo. Primera de Reyes, capítulo 19. Quisiera que lo pudieras buscar, ¿sí? Y me pudieras acompañar allí. Primera de Reyes 19, del 19 al 21. Y allí aparece el llamado que el Señor le hace a Eliseo. El llamado está en el versículo 19. Dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, le echó sobre él su manto. Y este fue el llamado de Eliseo. Supo que era su momento de ir con Elías. ¿Cómo se ajusta Eliseo y cómo toma la decisión de seguir a Elías? Versículo 20 y versículo 21 dice, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Versículo 21, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Como resultado de ir, como resultado de ocupar el lugar donde Dios le había llamado, dice la Escritura en Segunda de Reyes, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 5, todos esos capítulos describen que gracias a la obediencia de Eliseo, Dios pudo operar a través de él milagros, como por ejemplo la sanidad de las aguas malas, la provisión de agua, profetizar el hijo a una mujer sunamita, la sanidad del hijo de una mujer sunamita, la multiplicación del aceite de la viuda, se recuerdan las vasijas de aceite, volver inofensivas unas calabazas que eran mortíferas, que cayeron en un alimento que iban ellos a comer, hacer que flotara el hacha en el río. La multiplicación de panes no solamente aparece en el Nuevo Testamento, también aparece una multiplicación de panes en Segunda de Reyes capítulo 4. Y la curación de Naamán el leproso. ¿Qué se requería? Se requería una dependencia de Dios y moverse al lugar donde Dios nos necesita. Con el pasar de los años,
nosotros debemos hacer ajustes y estos forman parte de hacer la voluntad de Dios. Y yo pensaba en estos días que nosotros a veces oramos por seguridades y eso no sé, yo no puedo decir que está mal, que yo pueda orar por seguridades. Bueno, Señor, si tú me das un carro, entonces yo te puedo servir. O por ejemplo, bueno, Señor, si a mí me sale la venta de una casa y con eso yo puedo vivir el resto de mis días, cuando yo tenga asegurado mis ingresos, entonces yo te voy a poder servir. Y si mi casa es grande, bonita, entonces yo te voy a poder servir. Pero el Señor nos está diciendo en esta mañana que Él no quiere que cuando tú tomas la decisión de caminar con Él, tú te bases en seguridades basados en los principios de este mundo, porque toda nuestra seguridad debe estar en Él. En Juan capítulo 15, versículo 5, el Señor le dijo a sus discípulos: yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este va a llevar muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Y por eso Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y algo interesante, bien hermoso, con lo que quiero terminar en esta mañana, quiero que tú busques en este momento en Salmo 40, versículo 1 al 3. ¿Qué tal si buscamos ese salmo? Salmo 40, versículo 1 al 3. Quiero que esta palabra quede grabada en tu corazón. Queremos caminar con el Señor, pero no le podemos nosotros poner las condiciones. Alguien decía que cuando nosotros oramos, nosotros le pedimos al Señor que nos dé muchas cosas y de hecho está bien, porque la Escritura dice que el Señor nos dice que le pidamos, que no recibimos porque no pedimos. Pero alguien dice que una de las cosas que deberíamos nosotros pedirle al Señor cuando oramos es preguntarle: Señor, ¿cuál es el plan de hoy? ¿Qué necesitas tú que yo haga hoy? ¿Cuál es la tarea que me tienes asignada? ¿Y cuál es el lugar donde tú me necesitas? Por eso vamos a estar hablando de ese lugar. ¿Cuáles son los atributos que necesitamos para estar en un lugar? ¿Cómo elegir ese lugar? ¿Y quién nos coloca en ese lugar? ¿Y cómo esperar que Dios nos coloque en ese lugar? Hay muchas personas que están esperando y dicen: no quiero estar en una iglesia en línea, yo quiero una iglesia presencial. Pero hay otros que dicen: yo quiero seguir manteniendo mi iglesia en línea, no quiero la iglesia presencial. Creo que cada uno va a tener que buscar el lugar donde Dios lo llama a ministrar. Pero qué interesante que podamos explorar lugares y podamos darnos la oportunidad de experimentar en determinados lugares. Y seguramente en este lugar, en línea, nos ha llamado el Señor. Por eso Salmo 40 del 1 al 3 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lobo cenagoso. Puso mis pies. El Señor pone los pies en un lugar y en ese lugar te lanza. Y dice: el Señor pone mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hoy oramos para que el Señor ponga tus pies sobre esa peña y Él sea quien ponga derecho tus pasos. Y dice el versículo 3: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, y verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Interesante cuando tú lees este salmo y tú exploras las escrituras, te das cuenta que en medio de una promesa, Dios siempre te coloca en un lugar. Siempre quiere que tú estés en un lugar. Nosotros normalmente estamos inconformes con el lugar donde Dios nos coloca, pero ese lugar donde tú estás, tu familia, tus hijos, el trabajo, esa casa, ese cuarto, en ese lugar Dios te quiere usar. ¿Qué tal si hoy nosotros le damos gracias a Dios por el lugar donde estamos y siempre diciéndole: Señor, gracias, pero estoy dispuesto a moverme? Dios siempre te va a pedir que te ubiques en un lugar, para lo cual va a ser necesario
realizar ajustes. Vas a tener que hacer ajustes en tus circunstancias, en tus relaciones interpersonales, en tu forma de pensar, en tus compromisos, en tus creencias. La lista puede ser larguísima, pero si estamos dispuestos a subordinarnos al señorío de Cristo de una manera similar a como lo hicieron estos hombres de fe, podemos nosotros dedicar unos minutos a adorar al Señor y decirle: Padre, ¿es este mi lugar? Muéstrame el lugar. Y cuando estés ahí, trata de ser fiel en el lugar donde Dios te colocó. Porque cuando eres fiel en un lugar, es muy probable que Dios te lleve al lugar donde tú deseas estar. Y en el lugar donde tú deseas estar será más un premio, será más un regalo para ti. Porque lo ideal es que nosotros cumplamos la voluntad de Dios en esta tierra. Amén. Y sé que debes estarte haciendo muchas preguntas. ¿Será que este es mi lugar? ¿Será que hay otro lugar? Lo importante es que en este lugar donde hoy estás puedas hacerlo. No mires al vecino. Siempre el pasto de al frente parece que fuera mejor. Trata de mirar tu lugar, acomódalo, ponlo bonito, acondiciónalo, porque en ese lugar Dios te va a usar. ¿Qué tal si levantas tus manos y le das gracias al Señor por el lugar? Y si todavía no lo tienes claro, dile: Señor, confírmame ese lugar. No es mi lugar, es tu lugar. Gracias, Señor, en esta mañana te damos por esta palabra. Oro por cada persona que está conectada con nosotros en este momento. Y hoy te ruego que nos muestres a cada uno el lugar donde tú nos vas a dar autoridad para ministrar. Ayúdanos, Señor, a aceptar ese lugar. Si ese lugar es en una clínica, si ese lugar es en un hospital, si ese lugar es en una calle, si ese lugar es en un colegio, si ese lugar es en un negocio, si ese lugar es en la casa, si ese lugar es ir a otra ciudad, si ese lugar es en el templo, si ese lugar es en línea. Cada lugar tiene un propósito en tus manos. Ayúdanos a disfrutar, a aceptar y a vivir en el lugar donde tú nos has encomendado, porque sabemos que en ese lugar recibimos autoridad. Y nadie puede hacer en ese lugar lo que la persona que fue llamada puede hacer, porque es esa persona la que tiene la autoridad. Regálanos la paciencia, ayúdanos a esperar y ayúdanos a confiar en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.